¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más del programa Ante la Ley, programa que llega a ustedes gracias a la colaboración de la Alianza para la Excelencia Académica APEA. Mi nombre es Guillermo Tenorio y el día de hoy vamos a tener un programa muy interesante, pues estaremos platicando de un tema apasionante que es la defraudación fiscal. Y para hablar de ello tenemos un invitado de lujo que nos acompaña desde la Universidad del País Vasco, que es el doctor Javier Pérez Arraiz, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos mucho que nos acompañe para explicarnos este tema de defraudación fiscal. Doctor, sea usted bienvenido a este programa. Muchas gracias por la invitación. Y pues sin mayor preámbulo, porque el tema nos da para mucho, empecemos el diálogo ante la ley. Ajá. Y evidentemente la primera pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿qué es esto de la defraudación fiscal? A todo el mundo habla de defraudación fiscal, pero no tenemos claro qué es esto de la defraudación fiscal. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de defraudación fiscal? Bueno, pues el término de defraudación fiscal tiene sentidos, se puede explicar en un sentido genérico o a veces cuando se utiliza también la palabra fraude se puede utilizar en sentido ya más específico, ¿no? Habitualmente el sentido genérico del término defraudación haría referencia a una serie de conductas que se realizan por los contribuyentes, sean personas morales, sean personas físicas, y que van encaminadas al impago de impuestos o en general al impago de tributos que en realidad tienen que ser pagados. Y entonces el efecto de estas conductas es que la administración tributaria o el erario público en general deja de percibir ingresos con los cuales luego podría desarrollar o prestar servicios a los ciudadanos. ¿Es lo mismo que conocemos como evasión fiscal? ¿Defraudación y evasión fiscal los podríamos identificar? Yo definiría la evasión fiscal como una forma de defraudación. Bien. Pero no toda defraudación sería evasión fiscal. Es decir, dentro de los ilícitos tributarios y de esa terminología genérica que sería la defraudación fiscal, se engloban distintas conductas. Y es importante distinguir entre estas conductas, que a veces son diferencias de matiz, pero es muy importante diferenciar, como he comentado, porque el tratamiento judicial, jurisdiccional y legal que se le va a dar después a estas conductas es totalmente distinto. Entonces, la distinción básica y con la que hay que empezar para introducirse en este tipo de fenómeno es distinguir o tener claro la diferencia que hay entre elusión fiscal y evasión fiscal. Ese sería otro tema, ¿no? Porque hay Sí. otra palabra que también nos hace muchísimo ruido, que es la elusión fiscal. Entonces ya tenemos defraudación, tenemos evasión y ahora tenemos elusión fiscal. ¿Qué es Sí. esto de la elusión fiscal? Específica o en sentido concreto, muy restringido, no general como hemos dicho de la defraudación, la elusión fiscal o en general la elusión es algo que ya se regulaba en derecho romano. Ya. Después del derecho romano pasó a regularse por el derecho civil y prácticamente el derecho tributario lo que ha hecho es tomar todo ese cuerpo del derecho civil y acomodarlo o adaptarlo a lo que es el entorno tributario, vamos a decirlo. Entonces, en la elusión, la conducta que se realiza sería una conducta que respeta la letra de la ley, pero respetando la letra de la ley, burla su sentido, burla su espíritu, burla su finalidad y a través de ese juego y de ese rodeo de las normas se consigue también el no pagar impuestos o en general no pagar tributos. ¿Es un tipo de defraudación? Sería un tipo de defraudación o en concreto es un ilícito tributario que luego tiene un tratamiento específico por la norma, por lo menos en concreto en España. Pero sería una cuestión de interpretación, porque si se está cumpliendo con la norma, Sí. Claro. ¿En qué momento caigo en el supuesto de que alguien descubra que me estoy burlando de la norma, ¿no? Claro, bueno, los civilistas, que la figura del fraude de ley, Sí. lo que es la doctrina civilista, pues ha trabajado mucho con ella y la define como el intentar aplicar una norma para defraudar otra. Y en el ámbito tributario muchas veces es lo que se hace, es decir, yo respeto la letra de una determinada ley, pero consigo eludir o no cumplir el mandato que me realiza otra norma, ¿no? Y el resultado final es que no pago impuestos o no pago tributos y sin embargo yo manifiesto una capacidad económica que sí está sometida al pago de tributos.
¿Tributo e impuesto es lo mismo? No. No. Es decir, todos los impuestos son tributos, pero no todos los tributos son impuestos. Los tributos en España y prácticamente en nuestro entorno cultural son tres. Lo que es el tributo sería el impuesto, la tasa y la contribución. Entonces, el impuesto se caracteriza porque, claro, yo pago una determinada cantidad a la administración y no recibo nada a cambio concreto. Ese es el problema. O por lo menos no recibo algo que yo veo algo tangible. Efectivamente. La administración me puede decir que me está cobrando impuestos porque me está prestando servicios, y cuando le digo cuáles son esos servicios, pues me dirá servicios de educación, servicios de seguridad, pero yo puedo decir, pues yo ya no necesito más educación, yo servicios de seguridad tampoco. Claro, la administración en ese caso, por eso digo que el servicio que yo percibo pagando un impuesto es un servicio de esos que se llama indivisible. Es decir, yo no sé qué cantidad de servicio recibo con mis impuestos. Y un ejemplo pues sería el tema de la seguridad. Yo, por ejemplo, si soy víctima de un asalto y llamo a la policía se presenta, la policía detiene al delincuente y claramente yo he demandado un servicio a la administración y la administración me lo ha entregado, me lo ha prestado. Pero cuando yo voy por el centro de la ciudad y todas las calles, pues en las esquinas existen apostados policías, y yo no recibo no sufro ningún asalto, claro, yo puedo decir, no, es que yo aquí no estoy recibiendo ningún servicio de seguridad. Claro, ¿hasta qué punto yo no recibo ese servicio de seguridad o sí lo recibo? ¿Hasta qué punto la presencia de la policía es la condición para que yo no sea asaltado? Claro. Entonces, es muy difícil o prácticamente imposible saber qué porcentaje o qué cantidad de servicio indivisible recibimos individualmente, ¿no? Por eso, así como en las tasas, por ejemplo, si yo tengo que marchar al extranjero y necesito un pasaporte, yo acudo a la administración, solicito el pasaporte, la administración me lo entrega y me lo cobra. Claro. Pero yo veo efectivamente que pago un servicio que me presta la administración y la administración me lo presta y me lo cobra. En el tema de las contribuciones, una obra de la administración pues hace que mi propiedad aumente de valor. Es decir, si yo vivo en una zona pues que no tiene ni parques ni ninguna infraestructura que me sirvan a mí para el ocio, para el esparcimiento, y resulta que la administración construye esas zonas, automáticamente mis bienes inmuebles aumentan de valor. Claro. Aumentan de valor. Y yo tengo que contribuir más que otros vecinos que están alejados de esas zonas. Claro. ¿Entendido? Entonces, claro, hay en las contribuciones o en las tasas, el ciudadano o el contribuyente percibe la presencia de la administración, percibe el servicio que le ha prestado. En el impuesto no. Y por eso quizá los impuestos sean los más llamados o los que provocan más tentación al contribuyente para ser defraudados. Entonces, la defraudación fiscal la entendemos normalmente radicada en el pago de impuestos. Hombre, la imaginación del contribuyente va mucho más allá y entonces quiero decir que el contribuyente es capaz de defraudar tasas, contribuciones especiales. Luego también vivimos en un entorno, yo diría que cultural, en el que existe una clara resistencia fiscal, resistencia al pago de tributos en general. Pero por la configuración que tienen estos tributos, yo creo que sí, que el impuesto es probablemente el que más tentaciones y en el que más trabaja el contribuyente mentalmente para ver cómo muchas veces lo puede evitar. Me imagino que el tema de la defraudación fiscal debe tener distintos tipos de consecuencias. Consecuencias personales, pues, para aquel que defrauda, pero también debe tener consecuencias sociales. Sí, claramente, ¿no? ¿Cuáles son estas consecuencias? Hombre, las consecuencias sociales muchas veces depende de quién sea el defraudador. El Tribunal Constitucional Español, yo creo que fue en la sentencia 110 de 1984, señaló, criticando este tipo de conductas, señaló que estas conductas fraudulentas debían ser perseguidas, había que poner un límite a este tipo de conductas, y vino a decir lo siguiente: porque lo que no pagan unos contribuyentes, al final lo acaban pagando otros, y decía la sentencia, con más espíritu cívico o sin tantas posibilidades de defraudar.
Es decir, la sociedad tiene unos gastos, los estados prestan unos servicios, y el hecho de que algunas personas consigan no contribuir a esos servicios con su capacidad, de acuerdo con su capacidad económica, pues eso genera una distorsión que puede ser, quizá, como decía el Tribunal Constitucional Español en esta sentencia que he comentado, que al final se trate de cobrar más a otro tipo de contribuyentes que no tienen tantas posibilidades de defraudar, o simplemente que disminuya el Estado, al recaudar menos, disminuya la calidad de los servicios que presta. El tema del pago de impuestos está íntimamente relacionado con pues la manutención del Estado y los servicios que presta. Sí. Y es claro que la defraudación fiscal siempre va a impactar en algunos sectores o en algunos servicios. ¿Todos estamos llamados a pagar impuestos? ¿Todo ciudadano debe pagar impuestos? ¿O podemos favorecer a algunos para que nunca en su vida paguen impuestos? Bueno, en realidad el cobro de impuestos se tiene que hacer conforme a una legalidad, y las bases de esa legalidad se recogen habitualmente en la Constitución. En concreto, yo hablo de la Constitución española, que es lo que más cerca me viene, pero la Constitución española, en el artículo 31.1, señala: todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos. Luego sigue, dice, de acuerdo con su capacidad económica. Bien, ese hecho de iniciar el precepto señalando que todos, ya está recogiendo un principio de generalidad. Efectivamente, siempre que exista una capacidad económica, habrá que contribuir al mantenimiento de ese gasto público. Entonces, la respuesta sería sí. ¿Qué es lo que ocurre? Que luego también las leyes recogen, vamos a decirlo, unas excepciones a esa generalidad, que en derecho tributario vienen a ser las exenciones. ¿Y qué es lo que ocurre? Que por razones de política económica, de política social, puede haber personas que tengan o muestren, personas, ya digo, tanto morales como físicas, que muestren esa capacidad económica que debería estar sujeta al pago del impuesto, y que sin embargo la propia ley les exonere de pagar, les exima de pagar ese impuesto. Entonces, claro, el problema que se puede plantear es el fundamento de estas exenciones. El fundamento de estas exenciones. Estas exenciones no deben tener un fundamento, vamos a llamarlo, gratuito. Claro. Deben estar basadas, o deben proteger o encaminar a fomentar otro tipo de principios, no solamente el de pago según el principio de capacidad económica, sino otro tipo de principios constitucionales que también son necesarios cumplir por parte de los poderes públicos, ¿no? Claro, y es que en ocasiones es muy lastimoso, porque claro, a veces pensamos en exenciones a grupos vulnerables, gente pobre. Dice uno, bueno, pues ahí está muy bien la exención, pero sí, cuando vemos las exenciones a grandes capitales, por razones económicas, pues ahí el tema se vuelve muy doloroso, ¿no? Pues la verdad es que hay que examinar lo que sería en realidad un impuesto, o en general un tributo, ¿no? Claramente, en el ámbito en el que nosotros nos movemos, los estados, la mayor parte de los ingresos que obtienen son vía tributaria. Claro. Es decir, algunos estados tienen un patrimonio tan importante que incluso no necesitan, vamos a decirlo, molestar a sus ciudadanos exigiéndoles tributos. Pues igual países que tienen nacionalizado pozos de petrolíferos, y resulta que esos pozos petrolíferos, el patrimonio que representa ese bien, pues genera tantos recursos para el Estado, que el Estado no necesita, ya digo, exigir tributos, o no necesita exigirlos en la medida que se exigen en nuestro entorno geográfico. Claro, el problema es que el Estado necesita, en nuestro ámbito geográfico, necesita recurrir al contribuyente, claro, vamos a decirlo, molestar al contribuyente con el pago de ese tributo, ¿no? Y bueno, pues esa sería un poquito la idea. Yo, doctor, le propongo que vayamos a un breve corte. Ajá. Y regresando, retomemos este tema de estos grandes contribuyentes que defraudan fiscalmente. Sí. Y que van adquiriendo y se van tomando de algunas figuras que en el mundo son conocidos como paraísos fiscales u otros tipos de defraudación. ¿Le parece bien? Sí, perfecto. No se vayan, estamos platicando un tema interesantísimo, que es el tema de defraudación fiscal. Volvemos en un minuto.
Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando de un tema interesantísimo que es la defraudación fiscal con nuestro invitado, el doctor Javier Pérez Arraiz, quien es profesor titular de la Universidad del País Vasco y que el día de hoy nos acompaña para explicarnos las causas y los temas medulares del asunto de la defraudación fiscal. Y no olviden que si quieren ponerse en contacto con nosotros lo pueden hacer a través de dos vías. La primera de ellas, a través de nuestra cuenta de correo electrónico en gtenorio@up.edu.mx, o bien, de una manera más económica y más fácil, a través de nuestra cuenta de Twitter en @antelaley_mx. No olviden, todo ello tiene que ser puesto en mayúsculas y con todo gusto contestaremos sus dudas o asimilaremos sus comentarios respecto a los contenidos de este programa. No quiero dejar de agradecer, porque se darán cuenta que nuestro escenario es totalmente distinto a los que habitualmente tenemos. Quiero dejar de agradecer a la Biblioteca Salvador Urbina y Frías, que está ubicada en la sede alterna de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que nos recibe el día de hoy para poder grabar este programa. Y bueno, seguimos porque el tema nos da para mucho, sí. Y nos quedamos en el bloque pasado hablando de que normalmente para las sociedades es muy doloroso estas exenciones a los grandes capitales, ¿no? Que teniendo una cantidad de recursos, que haciendo operaciones económicas gigantescas, que moviendo capitales por todo el mundo, evaden el pago de impuestos, o están exentos del pago de impuesto, o defraudan fiscalmente, sí. ¿No? Y entonces decimos, bueno, pero qué injusticia, porque entendíamos que pues, hay una exención para una clase desfavorecida, creo que en eso coincidimos todos, sí. Pero para estos grandes capitales, ¿por qué poner ese tipo de exenciones, no? Bien, yo creo que ese tipo de exenciones muchas veces están en la propia naturaleza del tributo y sobre todo del impuesto, ¿no? De la figura impositiva. Es decir, el impuesto en la actualidad está claro que no solamente se utiliza como un instrumento de recaudación, sino también se utiliza como un instrumento de política económica. Entonces, en muchas ocasiones se ven que países que necesitan, por ejemplo, una inversión extranjera, la única forma a veces que tienen de atraer a esa inversión extranjera es prácticamente acordar, decir, bueno, los 3 primeros años que ustedes invierten aquí, al margen del dinero que ganan, al margen de los beneficios que originen, van a quedar exentos. Entonces, claro, nos encontramos en determinados, que puede ocurrir, por ejemplo, en algunos países de Latinoamérica, con el fenómeno de las maquilas, claro. Que son países que necesitan que alguien genere mano de obra en sus territorios, pero claro, el incentivo que tienen para enganchar a esas empresas y que inviertan en sus países y no en otros, y que eso también colabora al desarrollo de sus países, es decir, el tratamiento fiscal va a ser bueno. Entonces, ya digo, el tributo en general, el impuesto en particular, puede ser un instrumento muy útil, manejándolo bien puede ser un instrumento muy útil para conseguir fenómenos o resultados al margen de lo que es la pura tributación. En este caso sería atraer capital extranjero. Pero también tenemos figuras que seguramente mucha gente de nuestro auditorio se estará preguntando, de grandes capitales que mueven el dinero a algo que llamamos paraísos fiscales. ¿Qué es esto del paraíso fiscal? Bueno, el paraíso fiscal, la verdad es que a mí me costaría dar una definición exacta de lo que es un paraíso fiscal. Yo lo que sí podría decir es cuando un país está en condiciones de formar parte por la legislación que tiene, por la ubicación que tiene, de formar parte de una planificación fiscal a nivel internacional, ¿no? Habitualmente o en la actualidad a estos paraísos fiscales se les suele conocer como jurisdicciones especiales. ¿Cuál sería la característica que históricamente han tenido los paraísos fiscales y cuál es la que tienen ahora? Pues desde un punto de vista histórico al paraíso fiscal se le ha definido siempre como un país o como una jurisdicción, porque suelen ser a veces territorios muy muy pequeños, en los que existe una legislación encaminada a atraer capital que se ha generado en otros países. Y aparte es una legislación encaminada en materia tributaria al no pago de impuestos por ese capital que viene de fuera. Es decir, yo coloco ese capital originado en un país de alta tributación, lo coloco en un paraíso fiscal y en ese paraíso fiscal es muy bien tratado. Claro. El origen del término paraíso fiscal no es precisamente la traducción del inglés, no sería
Esto viene del francés, paradis fiscaux, pero el francés lo toma del inglés, y en inglés no es la traducción propia del paraíso fiscal, sino de refugio fiscal. De refugio fiscal. Entonces, claro, serían refugios donde el dinero generado en otro país de alta tributación consigue escapar de esa tributación, de esa alta tributación, colocando el dinero en un refugio fiscal. Esto históricamente se da desde la época griega. Antiguamente, los cargueros que andaban por Grecia, por ejemplo, para evitar el pago, creo que era del 2%, por el hecho de atracar el barco en Grecia, en un puerto de Grecia, o en concreto de Atenas, lo hacían en otra isla. Y eso le suponía el no tener que soportar esa carga del 2%. Entonces, es algo que va un poquito con el desarrollo de la naturaleza comercial o mercantil. Ahora, claro, visto desde ese punto de vista, pues creeríamos que es parte de la actividad libre del comercio, ¿no? Decir, bueno, pues yo quiero obtener los máximos recursos. Sí. En este país me están cobrando el 30 y tantos % de impuestos, 40, lo que sea, pues me voy a un país donde no me cobren. Sí. O sea, realizo mi actividad económica, saco mi dinero, lo llevo a este refugio fiscal y ahí sigo optimizando recursos. Pero sin embargo, el moverse a los llamados paraísos fiscales o estas jurisdicciones especiales, pues incluso se cataloga como un tipo de defraudación, ¿no? Sí, bueno, con la crisis económica que por lo menos se ha sufrido últimamente en los últimos años, o que parece estar haciéndose crónica en países de Europa, se ha volcado toda la crítica hacia los paraísos fiscales. En Europa, en concreto, yo creo que los países que han llevado el abanderamiento de la lucha contra los paraísos fiscales han sido, yo en concreto dos determinaría, uno Alemania y otro Francia. Claro, el hecho de colocar, por ejemplo, si una empresa origina riqueza en México y está situada en México o en España y no contribuye y consigue sacar un capital, unos beneficios que deberían haber tributado en estos estados y los consigue sacar a un paraíso fiscal, ahí se está produciendo una distorsión enorme. Primero, quien ha favorecido que se generen esos ingresos, quien ha favorecido y quien ha puesto toda la infraestructura económica, social, para que esos ingresos, ese beneficio tenga lugar, son los estados, por ejemplo, de México o España en su caso. Y curiosamente, esas grandes empresas o esas personas, bien sean morales o físicas, que han obtenido gracias a esa infraestructura un beneficio amplio, no pagan y no contribuyen debidamente al mantenimiento de esa infraestructura. Claro. Entonces ahí tenemos ya, por así decirlo, un tambaleamiento de lo que es todos los principios de justicia, capacidad económica, contribución en base al principio de igualdad, y luego, claro, una injusticia porque esas personas se están aprovechando mucho del gasto público que realiza el Estado, sin embargo no colaboran, no contribuyen a que esa infraestructura se mejore o incluso se perpetúe en el Estado, ¿no? En la prestación del servicio. Pero luego además hay otro problema adicional. Esas empresas que consiguen no pagar los impuestos que deben de pagar, curiosamente también distorsionan el mercado, porque en relación a otras empresas que sí pagan esos impuestos que deben, resulta que ellos tienen una ventaja. ¿Cuál es esta ventaja? Han reducido su coste. Claro. En los productos. Si el coste de un producto está formado por la materia prima, está formado por el salario que se paga a los trabajadores y también está formado por el impuesto que hay que pagar y que grava la producción o la venta de esos productos, eliminar o conseguir no pagar ese impuesto supone reducir ese coste. Y luego a esa empresa que elude o evade los impuestos, pues curiosamente se coloca en una situación muy buena en el mercado competitivo, porque puede lanzar sus productos a un precio, como digo, más competitivo, mucho más bajo, por el hecho de haber tenido un coste menor y ser, como digo, la reina del mercado. ¿En detrimento de quién? De las empresas que producen el mismo producto, pero que sí han pagado todos los impuestos. Claro. Entonces, la distorsión yo creo que es doble. Una, en el ámbito, vamos a decirlo, público, y es que los estados recaudan menos, con todo lo que ello lleva consigo, y en el ámbito mercantil, de tráfico de mercancías o de venta o compraventa de mercancías, pues consiguen colocar sus productos en el mercado mucho más bajo. Claro. Vamos, el efecto entonces en la economía por el tema de la defraudación fiscal es enorme. Es amplio. No solamente tiene que ver con el mero acto
que puede llevar a una persona a la cárcel, ¿no? Sino afecta gravemente a distintos sectores de la economía. A distintos sectores de la economía y luego, claro, en el ámbito social también tiene su repercusión. Porque en algunos países yo creo que se vive una auténtica cultura del fraude. Claro. Es decir, es curioso porque operaciones de fraude, es decir, el que no paga impuestos, muchas veces no se le ve como una persona, como un delincuente, no se le ve como una persona que tiene una conducta reprochable, sino que es curioso porque se le ve como una persona inteligente. Claro. Una persona que consigue engañar a Hacienda, una persona que es tan hábil y que tiene tanto conocimiento que consigue saltarse esas normas. Y desgraciadamente en muchos países eso es objeto de admiración y de consulta. ¿Cómo le hiciste para eludir? Efectivamente, efectivamente. Claro. Y eso se ve muchas veces, por ejemplo, que en estos países donde existe cierta cultura del fraude, el número de denuncias por defraudación tributaria no es muy elevado, o incluso en algunas ocasiones es nulo, pero cuando existen, el que el denunciante no realiza la denuncia por tener un espíritu cívico en el sentido de que todos tenemos que contribuir y quien no contribuye pues deteriora los gastos. No. Es por razones de venganza. Seguro que hay una relación mala entre estos dos y este señor ha dicho, bueno, pues te voy a atacar por donde pueda y uno de ellos es denunciándote a Hacienda, ¿no? Esa es la situación que tenemos en la actualidad en algunos países. Ahora, no solamente es complicado dentro de los países, sino que el asunto se ha complicado internacionalmente, porque en un mundo como en el que vivimos, el flujo de capitales por todo el mundo es exponencial. Sí. Y ahí los países pues no solamente han tenido que resolver sus problemas domésticos en materia de pago de impuestos, sino que ahora se tienen que poner de acuerdo con otros países y generar normas a nivel internacional para evitar este tipo de actividades. ¿Qué hay a nivel internacional en materia de...? ¿Hay tratados internacionales, hay acuerdos internacionales para evitar la defraudación? Sí. Bueno, en principio a nivel internacional yo creo que en el ámbito tributario los dos grandes problemas, o incluso que son los dos pilares en torno a los que gira el derecho internacional tributario, son primero evitar la doble imposición y luego ya evitar el fraude. ¿Por qué digo esto? Porque en concreto los países de la OCDE ya desde hace tiempo vieron el problema que tenía la doble imposición y elaboraron un convenio para evitar la doble imposición. Pero ya ese convenio se amplió y la redacción actual es convenios para evitar la doble imposición y el fraude fiscal. Sí. De tal forma que en el ámbito internacional, pues hombre, yo nombraría básicamente los siguientes modelos de convenio, que no son convenios, sino que son modelos que luego los países cuando realizan sus convenios bilaterales para evitar este tipo de problemas, pues tienen ahí una guía a seguir. Entonces, por una parte estaría el convenio de la OCDE, que es el más seguido, es seguido no solamente por los países de la OCDE, sino por países que no pertenecen a esta organización. Luego estaría el convenio de la ONU, o el modelo de convenio de la ONU. Luego también tenemos el modelo de convenio del Pacto Andino, de los países que pertenecen a la Comunidad Andina, y luego también Estados Unidos tiene su propio modelo de convenio. Pero yo si tuviese que destacar a uno por la influencia, por el ámbito de países que abarca y por la repercusión que está teniendo incluso en países que no pertenecen a esta organización, sería el modelo de convenio de la OCDE, que siguen distintos criterios cada uno, ¿no? Pero bueno, yo creo que... Aquí podemos enmarcar también este tema, me sale un poquito del asunto de la defraudación, del tema de doble tributación. ¿Se prevé ahí en estos convenios la doble tributación? Lo que se prevé es las medidas para evitar la doble tributación. Porque claro, el problema son los criterios que sigan cada país a la hora de cobrar a sus ciudadanos. Suele haber dos principios, que es o se cobra por el principio de residencia o se cobra por el principio de territorialidad. Por el principio de residencia, los países, que es el principio que lleva a cabo y que es el que desarrolla prácticamente todo el modelo de convenio de la OCDE, se trata de cobrar los impuestos allí donde las personas sean residentes. ¿Qué quiere decir esto? Que si un país, por ejemplo, una persona en España tiene ganancias en España y en Francia, deberá declarar toda su riqueza, es decir, tanto la que genera en España como la que genera en Francia, allí donde resida. Si reside en España, deberá hacer su declaración por toda la renta mundial
en el país de residencia. ¿Cuál es la filosofía o la idea base que está detrás de este principio? Y es que, hombre, habitualmente las personas allá donde residen es donde reciben todos los servicios generados por el Estado. Claro. De la residencia. Y por eso se inclinan estos países de la OCDE a cobrar o a dar prioridad de cobro a el país de residencia, donde el contribuyente reside. Es curioso porque, volviendo al tema de defraudación, podríamos pensar que, bueno, el hecho de no pagar el impuesto solamente tuviera que generar una especie de demanda pecuniaria, ¿no? O sea, que nada más, bueno, no me pagaste el impuesto, págamelo, ¿no? Sí. Y sin embargo lo hemos convertido en un delito. ¿Realmente tiene la naturaleza de delito? Bien, la tipificación de los delitos pues pertenece al legislador, y entonces el legislador muchas veces toma medidas para evitar determinadas conductas, y a medida que esas medidas pues no se revelan suficientes para combatir la conducta, el legislador lo que sube es el grado de sanción. Y llega un momento en que ese grado de sanción se convierte incluso en la posibilidad de una pena de cárcel, una pena privativa de libertad, ¿no? En España, en concreto, de lo que sería el conjunto de los ilícitos tributarios, el tratamiento es distinto según en qué figura nos vemos. En el caso, por ejemplo, de la elusión tributaria, que en la actualidad se regula con el nombre de conflicto en la aplicación de la norma tributaria, la medida que prevé el legislador no es sancionadora, es simplemente recomponer la figura realizada y, como mucho, pagar, en su caso, intereses de demora. No hay un delito propiamente. Sí lo hay, pero no para el caso de la elusión. De la elusión. En el tema de la evasión, que ya supone realizar el hecho imponible, realizar el hecho agravado, y luego que supone una ocultación de todo o parte de ese hecho a la administración tributaria, ahí en España nos vemos con dos tipos de conductas. Y son o realizar una infracción tributaria o realizar un delito. ¿En qué se diferencia una infracción tributaria de un delito en España? Pues prácticamente la naturaleza jurídica de la conducta es la misma, es decir, se produce una ocultación. Ahora bien, el hecho de que la ocultación sea de un montante o de otro, las consecuencias van a ser totalmente distintas. Claro. Si el montante ocultado no pasa una determinada cuantía establecida por la ley, el legislador lo va a considerar infracción. Y entonces el conocimiento y el procedimiento lo va a llevar la administración tributaria. Y la administración tributaria podrá sancionar esa conducta de distintas formas, con una multa, con evitar o prohibir a esa administración, a esa empresa o a esa persona que reciba subvenciones durante los siguientes 5 años, durante los siguientes periodo de tiempo que la sanción concrete, prohibirle, por ejemplo, o sancionarle con la imposibilidad de pedir concesiones a la administración, etcétera, etcétera. Ahora, el hecho de que lo lleve la administración tributaria, es decir, la propia administración, por la propia Constitución, tiene unos límites, y es que esas sanciones podrán ser de las características que hemos comentado, pero en ningún caso podrán ser penas privativas de libertad. Claro. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando la ocultación supera un límite fijado por el legislador, eso ya no se considera infracción, se considera delito contra la hacienda pública. Y entonces ese delito ya no lo conoce la administración, lo conoce el Poder Judicial. Claro. Y ahí el Poder Judicial puede poner cualquier tipo de sanción, incluida la pena privativa de libertad. Claro. Hay aquí una preocupación, porque darle a la autoridad hacendaria estas facultades y sancionar al ciudadano, inclusive de manera con un delito, no genera en una política de recaudación, más que una política de recaudación, un terrorismo tributario, de la autoridad diga, pues tengo delitos, yo me voy a ir con los delitos para toda la gente que no paga impuestos y los voy a perseguir, en lugar de una política más componedora. Hombre, la palabra terrorismo, la verdad, igual España Esa es una desafortunada, muy sensibilizados con ese término y lo dejamos prácticamente reservado a otro tipo de conductas, ¿no? Pero en materia lo que es estrictamente tributaria, la configuración de las conductas por el legislador ha sido esa. Entonces, están claramente diferenciadas qué es lo que corresponde a una determinada conducta, qué es lo que corresponde a otra, y luego están determinadas también las consecuencias, que fijaros que es abismalmente distintas. Unas consecuencias en el ámbito del delito pueden llevar aparejadas la pena privativa de libertad
y sin embargo, si la cantidad no ha sido suficiente para superar para ser calificado como delito, estaríamos en la infracción y ya digo, puede ser cualquier tipo de sanción o el abanico de sanciones es amplio, pero en ningún caso podría recaer en una pena privativa de libertad. Yo le propongo que vayamos a un pequeño corte, porque me quiero meter al tema de derechos humanos y pago de impuestos, que me parece por demás relevante y que me parece que nos podría también ayudar a perfilar este tema de la autoridad hacendaria persiguiendo a los defraudadores fiscales. No se vayan, estamos platicando de un tema muy interesante que es el tema de defraudación fiscal con un auténtico experto en la materia que es el doctor Javier Pérez Arraiz, profesor titular de la Universidad del País Vasco. Volvemos en un minuto. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando un tema muy interesante que es la defraudación fiscal con el doctor Javier Pérez Arraiz. Bueno, ya pusimos en contexto qué es esto de la defraudación fiscal, ya analizamos algunos temas de la defraudación fiscal que tienen que ver con daños a la economía, con paraísos fiscales, y nos quedamos en el bloque pasado hablando sobre esta política en la que yo ocupé un adjetivo a lo mejor un poco agresivo, que es el asunto del terrorismo fiscal. Y no quisiera dejar de preguntar, ¿cómo podemos establecer una política, ¿sí?, partiendo del principio de la presunción de inocencia, una política hacendaria, recaudatoria, que no sea completamente de persecución y que proteja los derechos humanos? ¿Es difícil, es complejo? Bueno, yo creo que es importante la terminología a la hora de... Claro. En cuanto... en algunas ocasiones, por ejemplo, algunos autores cuando hablan de la configuración del hecho imponible, incluso en vez de utilizar el término configuración, utilizan el término tipificación, que es un término claramente del contexto del ámbito penal, ¿no?, perteneciente al ámbito penal. Entonces, cuando se habla de derechos humanos y se relaciona con el derecho tributario, con aspectos fiscales, claro, a mí prácticamente me es inevitable recordar algo que está muy arraigado en el ámbito del derecho tributario, ¿no?, como es la idea muchas veces de comparar el derecho tributario con el derecho penal. Efectivamente, durante muchos años el derecho tributario y el derecho penal han sido dos disciplinas que han ido muy unidas de la mano y que han sido consideradas odiosas. Odiosas porque el derecho penal privaba de la libertad, cuando se aplicaba muchas veces era para privar de la libertad, y el derecho tributario porque privaba de algo también como es de la riqueza o del patrimonio a una persona. Entonces, a veces el tratamiento que se ha dado al fenómeno tributario ha sido muy similar al que se podría dar a figuras típicas del derecho penal, ¿no? En la actualidad, la doctrina yo creo que está por la labor de separar lo que es lo puramente tributario de lo puramente penal, ¿no? Pero en el tema de derechos humanos, claramente un ciudadano, cualquier ciudadano de a pie, bien sea de México o bien sea de España, tiene unos derechos que están consagrados en la Constitución. Y en la Constitución, en el ámbito tributario, se recogen una serie de principios que cualquier ley posterior los tiene que respetar. Y también, por ejemplo, en la Constitución española, en el artículo 9.1, se recoge la obligación del sometimiento a la ley y al resto del ordenamiento jurídico, es decir, a la Constitución, básicamente, de todos los ciudadanos, pero también de los poderes públicos. Entonces, cuando los poderes públicos, en su actuación, no respetan algún principio o algún precepto constitucional, claro, esto hay que denunciarlo. Y la denuncia o el recurso que se prevé para este tipo de conductas es una vía muchas veces un poco larga, un poco pues incluso cara, porque primero hay que reclamar ante la administración. Si la administración, que gran parte de las veces me dice que no, me rechaza mi reclamación, agoto la vía administrativa, luego voy a los tribunales de lo contencioso administrativo, pues tengo que seguir todos los procedimientos previstos para mi reclamación,
Y en el caso ya que el último tribunal del Poder Judicial me diga no a una reclamación que yo considero justa y a una reclamación en la que yo expongo que se me han violado principios o derechos de la Constitución, yo tengo ya una salida hacia el Tribunal Constitucional, y es poner un recurso de amparo. Y en España es curioso porque alguna aplicación de la norma pues se ha cambiado totalmente gracias a la interposición de una persona, de un contribuyente, de un recurso de amparo. Y en concreto fue pues ya hace años, cuando una ley sobre el impuesto sobre la renta obligaba a las parejas casadas a hacer una declaración conjunta. Claro, esta declaración conjunta suponía que al declarar, si los dos miembros de la pareja tenían sus ingresos, suponía hacer una declaración con unos ingresos muy elevados, y la presión fiscal sobre las últimas capas de esos ingresos era muy alta, ¿no? Era más alta que si cada uno de ellos hiciera una declaración por separado, y bueno, esto se recurrió ante el tribunal, ante la administración, se recurrió ante los tribunales, también dijeron que no, la administración dijo que no, los tribunales del Poder Judicial dijeron que no, se recurrió en amparo, y claro, el señor que recurría prácticamente demostró que con esa legislación era más rentable desde el punto de vista fiscal estar divorciado. Claro. Claro, más o menos vino a decir, es que se está sancionando, aunque no me gusta la palabra sanción, pero se está sancionando fiscalmente a las parejas casadas desde el momento que se les exige hacer una declaración conjunta. Y el señor, pues más o menos venía a decir, este contribuyente decía, a mí, desde el punto de vista fiscal, me interesa ¿qué? Estar divorciado. Entonces, hombre, hay ciertos preceptos de la Constitución española que quedaban vulnerados, como principio de capacidad económica, principio de igualdad. Claro, a parejas que tenían la misma situación pero que no estaban casadas, se le trataba mejor desde el punto de vista fiscal, porque se les permitía hacer dos declaraciones. Y entonces este señor planteó, pues igual yo para la siguiente declaración lo que hago es en el ínterin me divorcio y ya sigo viviendo con mi mujer, pero nos seguimos queriendo mucho, pero yo a partir de ese divorcio hago dos declaraciones, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que también se violaban otros principios que no son puramente relativos al derecho. Es que ahí en ese tema pienso, por ejemplo, en el caso de la OCDE, y me gustaría preguntarle al respecto. Es muy complicado a nivel internacional, me imagino, hablar de defraudación fiscal y poner estos dos intereses, ¿no? El interés de los países, por un lado, y luego el interés de las personas. Sí. ¿A qué le juegan se hace una labor de equilibrio, o hay una clara preferencia, ¿no?, de persecución total a la defraudación fiscal y a todas las figuras conexas a la defraudación fiscal? Bien, yo no me atrevería tampoco a utilizar la palabra igual persecución, pero igual sí la de equilibrio, porque en principio estos modelos de convenio, en concreto el de la OCDE, pues surge para evitar la doble imposición. Claro. Y entonces claramente que a un contribuyente no se le exija dos veces, o que dos estados no vayan a exigirle una tributación al mismo contribuyente por la misma riqueza. Es decir, si un español tiene ingresos en México pero reside en España, el gobierno mexicano o las autoridades mexicanas pueden decir, este ingreso se ha generado en México, por lo tanto que tribute en México. Y las autoridades españolas podrían decir, este ingreso se ha generado por un residente español. Perdón. Y entonces tiene que ser pagado en España. Entonces ocurriría que esa parte de los ingresos que tiene ese residente español, que serían los concentrados en México, estarían sometidos a tributación ¿por quién? Por México y por España. Entonces la OCDE ha tomado muchas medidas para evitar eso, y precisamente la principal es ese modelo de convenio para evitar la doble imposición. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que yo cuando explico esto suelo poner un ejemplo que es, algunas veces por las circunstancias que tiene una persona a la hora de nacer, ya sabemos que el derecho internacional, pues a veces puede surgir una persona con derecho a doble nacionalidad, o una persona que según los criterios que sigan los países puede surgir o nacer como una apátrida, que ningún país le reconozca. Entonces yo creo que en el ámbito tributario ocurre lo mismo. Es decir, de la combinación de ciertos negocios jurídicos puede surgir que a una persona le exijan dos estados por la misma riqueza tributar, y estaríamos ante un fenómeno de doble tributación, o que esa persona combine de tal forma sus negocios jurídicos que se venga a convertir en una especie de apátrida fiscal, y que ningún estado al final le pueda exigir tributar. Qué interesante. Pero
Si se me pregunta por la dirección o por la que encamina la OCDE, yo creo que en principio lo que ha tratado es de evitar la doble imposición, porque claramente es desestimular al empresario a invertir en otros países donde genera riqueza y muchas veces generar conflictos entre dos países por temas tributarios, ¿no? Eso lo ha tratado de evitar, pero también ha visto este doble filo de la inversión en otros países, que sería precisamente evitar también el fraude fiscal, ¿no? Y entonces yo creo que, yo diría un equilibrio. Si la pregunta la tuviese que responder y tuviese que elegir un término, yo creo que la palabra sería equilibrio. Buscar equilibrar, ¿no? Equilibrio, que no se exija la doble imposición y que se evite también el fraude. Y las medidas en estos momentos yo creo que son predominantemente encaminadas a esas dos figuras, evitarlas las dos, tanto la doble imposición como en algunos sistemas se han empleado mecanismos de automatización. Esto que envían ya prácticamente la declaración de impuestos prácticamente hecha y ya nada más uno firma. ¿Estos mecanismos ayudan a evitar la defraudación? Bueno, agilizan la labor de la administración. Ya. Claramente es un elemento muy claro en la agilización de la administración. Estamos ante, incluso siempre la declaración tributaria se ha considerado como una declaración del contribuyente, y ahora tenemos efectivamente en España también que la declaración esa ni siquiera existe, porque la administración tiene tantos datos. Es más, yo creo que la administración, dando a dos teclas del ordenador, puede tener datos que ya el contribuyente ni se acuerda. Claro. Y la administración, el funcionario de la administración, ya los detecta ahí en la pantalla, ¿no? Entonces, yo creo que es un instrumento de agilidad para la administración, ¿no? Y el problema es que este tipo de mecanismo no se puede aplicar claramente a todas las rentas. Son rentas, vamos a decirlo, que ya están muy controladas. Claro. No nos olvidemos que cuando un trabajador recibe su salario, no recibe el salario completo, sino que ya el propio empresario le retiene una cantidad que luego entregará a Hacienda. Es correcto. Es una retención a cuenta del futuro impuesto que deba pagar. Y es curioso cuando la mayor parte, o por lo menos lo que ocurre en España, que gran parte de estas retenciones ya superan incluso la deuda que se tiene que pagar, e incluso se genera un derecho a devolución. Claro. Entonces, yo este esquema de automatización, creo que la automatización o la utilización de servicios informáticos por parte de la administración ha pues facilitado mucho todos los controles. Incluso las comprobaciones cruzadas que se hacen de ciertas deducciones que presentan pues algunas empresas. Si una empresa se deduce un gasto, está claro que ese gasto que ha tenido que ser o que ha realizado la empresa, en otra empresa probablemente habrá sido un ingreso. Claro. Entonces es una fuente de información muy importante para la administración, que yo creo que sin estos servicios informáticos de los que gozan ahora las administraciones sería muy difícil de comprobar y de investigar. Claro. ¿Hay algún país a nivel internacional o algún grupo de países que se jacten de haber reducido el tema de defraudación fiscal? ¿O hay algún modelo internacional que el mundo esté volteando a ver para seguir como un modelo ejemplificativo para evitar la defraudación fiscal? Más que un modelo en sí, yo diría que se están perfeccionando los modelos a nivel internacional para evitar el fraude fiscal a nivel internacional, ¿no? Y yo creo que la medida estrella, digamos ahora, en el ámbito internacional sería el intercambio de información entre los países. Claro. Es más, ahora existe por parte de la OCDE un modelo de intercambio de información, pero incluso el modelo propio para evitar la doble tributación y el fraude fiscal, curiosamente ya introduce preceptos que van encaminados a el intercambio de información fiscal. Hay que tener en cuenta que en un mundo globalizado ya en el que vivimos, pues rara es la empresa que no tiene contactos con jurisdicciones ajenas a la suya, claro. Inversiones en el extranjero, y luego hay que tener en cuenta que por este desarrollo informático estas inversiones muchas veces pues se realizan pues vía, vamos a decirlo, telemática o vía informática, ¿no? Claro. Entonces el número de movimientos de capital en los últimos años se ha multiplicado, no solamente en el número de operaciones, sino en el volumen. Claro. De esas operaciones, ¿no? Y por lo demás yo creo que la clave, por lo menos lo que se está haciendo mucho hincapié ahora, es en ese intercambio de información. Y también en la lucha contra el fraude se está haciendo mucho hincapié en la transparencia fiscal. Sí.
que también es una parte, o juega ahí un papel muy importante la información fiscal que me puede ofrecer otros países, ¿no? En ese punto, claramente la labor de la OCDE yo creo que ha sido importante. Hay, en el tema de maximización de recursos, sí. Me parece que hablar de un futuro de la defraudación fiscal estaría en estos dos elementos, ¿no? Es claro que el contribuyente siempre, o las empresas, hablando de personas morales, van a tratar de maximizar sus recursos. Sí. Y siempre estarán buscando cómo puedo evitar algún pago que por alguna laguna en la ley pues me lo pueda evitar. Sí. O ya desde una perspectiva delictuosa, cómo puedo defraudar al fisco. Y por otro lado, me parece que también hablando del futuro de la defraudación fiscal, imagino que los países elaborarán sistemas más complejos sí. de recaudación y de vigilancia. ¿Cuál será el futuro? ¿Hacia dónde va el tema de defraudación fiscal? ¿Será un mundo más integrado en cuanto a la información? Pues hombre, es una pregunta compleja de responder, porque creo que lleva muchas preguntas, sí. ¿no? Pero yo creo que el fraude en materia tributaria va a ser siempre un tema actual. En la presentación yo creo que hemos dicho es un tema apasionante, pero claro, es un tema que siempre es actual, y es uno de los temas que más encamina a reformas tributarias. Claro. El legislador siempre está pensando, él muchas veces, cómo puedo evitar esta resistencia fiscal o cómo puedo evitar que haya ciudadanos que consigan no pagar impuestos. Claro, eso no tiene que ver nada con la posibilidad de pagar menos, es decir, el contribuyente tampoco tiene que pagar lo máximo, claro. Tiene que pagar lo justo. Y entonces hay ciertas operaciones que no corresponden a la categoría de ilícitos, que son totalmente lícitas, que el particular, conociendo el derecho, las puede aplicar y que entrarían dentro de lo que se denomina economía de opción, o en algunos casos, economía fiscal. Claro. Y ejemplos hay muchísimos sobre esto, Entonces, yo creo que el buen asesoramiento, más que ir encaminado a la ocultación, tiene que ir encaminado a la economía de opción. Es decir, yo tengo algunos ejemplos que, bueno, quizá nos extenderíamos mucho, pero que son curiosos de economía de opción. Una persona puede organizarse, una persona física puede llegar a un momento en que le interese más estar organizada como ¿qué? O varias personas físicas, como una persona moral. Y optan porque quizás así les es más rentable desde muchos aspectos, pero puede que uno de ellos sea desde el aspecto fiscal. Eso claramente es lícito, es lícito. Entonces, vuelvo a decir que los asesoramientos yo creo que tendrían que ir encaminados por la línea de economías de opción o economías fiscales, ir encaminando a un contribuyente a que no tiene por qué siempre el contribuyente pagar lo máximo. Tampoco yo confío mucho en una administración tributaria que siempre quiera y busque cobrar lo máximo, recaudar lo máximo, sino que tendría que cobrar conforme a lo que establece la legislación. Claro. Ni más ni menos. Claro. Doctor, se me quedan muchas preguntas en el tintero, pero esto nos abre la puerta para invitarlo nuevamente en otra ocasión a este programa. Le agradecemos mucho que nos haya explicado con esta claridad el tema de defraudación fiscal, que es un tema muy complejo. Y a ustedes les damos las gracias por habernos seguido en una emisión más del programa Ante la Ley. Nos veremos pronto. Hasta luego.